Vamos a ver la segunda parte, entonces, del capítulo 15 de Números. El versículo 37 al 41. Es un recordatorio para un pueblo santo. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, ¿ya? Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando las veáis os acordéis de todos los mandamientos que de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo le pedía que hicieran franjas en los bordes de sus vestidos y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Estas tenían, hermano, la intención de recordarle a Israel a quién pertenecía. Israel olvidaba muchas veces a quién pertenecía y se rebelaban, y lo hemos visto. El Señor, el primer pueblo, ¿no es cierto? Las primeras generaciones que trajo las tuvo que dejar morir en el desierto. Los hijos están esperando 40 años para poder entrar en la tierra prometida. Pero el pueblo sigue rebelde. Y tales recordatorios, hermanos, pueden ser efectivos para ayudar a mantener a los creyentes alejados del pecado y hacer que siempre tengamos presente a Dios. Quizás se ordenó un cordón azul porque el arca del pacto estaba cubierta con una tela azul. Cortinas azules adornaban el tabernáculo, hermano. Y había azul en las vestiduras también de los sumos sacerdotes, ¿ya? El color azul estaba lleno de recordatorios sagrados. Por eso el Señor le ordenaba, ¿no sé, seguramente que pusieran el cordón azul. Ese cordón azul era un símbolo de la verdad más profunda en su vida nacional, que estaban bajo gobierno directo del cielo. Eso es lo que les recordaba a ellos. Dios quería que eso les recordara a ellos, ¿no es cierto? Que estaban bajo el gobierno directo del cielo, o sea, directo de Él. Cada vez que el ojo se posaba en ese simple símbolo, el corazón debía recordar la sublime verdad, que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Esto, hermano, era practicado por los fariseos en la época de Cristo, quienes se destacaban, si nos recordamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, por hacer sus flecos más grandes de los ordinarios, para llamar la atención, ¿no? En Mateo 23, 5, capítulo 23, versículo 5, nos dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos, lo que yo les estaba diciendo. O sea, para llamar la atención, lo mismo que ellos, ¿no es cierto?, preferían los primeros puestos en la sinagoga, en las plazas, para que los saludaran, ¿no es cierto?, como autoridades, y eso los hacía sentirse importantes. No el obedecer y seguir a Dios, sino que ellos querían ser importantes humanamente. Y por Cristo mismo, hermano, como puede ser deducido en Lucas 8, versículo 44 al 46, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto.
Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mire qué importante. El manto de Jesús no tenía estos bordes para distinguirlos del resto de la sociedad. Un, unos bordes, ¿no es cierto?, que le dieran mayor categoría, porque la categoría la traía él desde su nacimiento, el Hijo de Dios, ¿ya? Y se detuvo el flujo de sangre entonces. Nos recordamos que la mujer que se acercó a Jesús, ¿no es cierto?, tocó su manto. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Era la mujer, ¿no es cierto?, de flujo de sangre la que había tocado su vestido, y él sintió que había salido poder de su manto. Para que cuando os acordéis, cuando la veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos en obra. Ese es el propósito que Dios le dijo que pusieran esos bordes en sus manos, no otro. Podríamos imaginar nosotros los israelitas siendo tentados a cometer algún tipo de pecado y luego viendo sus propias vestiduras distintivas, ¿ya? Estas podrían recordarle quién es y qué otro pueden ver quién es un hijo de Dios y no un hijo del pecado que está contemplando. En este sentido, hermano, la ropa y las joyas de temática cristiana y demás pueden servir para un propósito. Tales cosas pueden recordarnos quiénes somos y proporcionar una especie de responsabilidad por nuestra conducta, ¿no es cierto? Cuando hablamos nosotros de las joyas de temática cristiana, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que usan grandes crucifijos, medallas y varios adornos, ¿no es cierto?, que usan los cristianos católicos, por ejemplo, ¿ya? Como una especie de responsabilidad para nuestra conducta. Tales cosas pueden recordarnos quiénes somos y proporcionar una especie de responsabilidad para nuestra conducta. Saber, ¿no es cierto?, para los sacerdotes que eran sacerdotes, no eran cualquier persona. Pero sin embargo, hermano, el orgullo instintivo del hombre siempre tiene una manera de pervertir tan buenos y santos mandamientos de Dios. Jesús reprendió directamente el abuso de este mandamiento entre la élite religiosa al hablar de cómo se extienden los flecos de sus mantos en Mateo 23, versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filatelias, extienden los flecos de sus mantos, haciendo, hermano, el área de los bordes lo más llamativo posible como una exhibición ostentosa de su santidad. Santidad, por supuesto, que no tenían en esos tiempos y que los que tratan de aparentar santidad, ¿no es cierto?, normalmente son los más pecadores. Lo mismo se puede decir de la ropa y joyería de temática cristiana de hoy día. También se puede abusar de ella de la misma manera farisaica o hipócrita. Dice, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, aunque estoy disgustado contigo, con toda razón por tus frecuentes y horribles rebeliones, por las cuales también te retendré 40 años en el desierto. No te echaré del todo, sino que continuaré siendo tu Dios. Qué paciencia de Dios. Solo Dios puede tener esa paciencia y ese amor, hermano. Después de todo lo va a tener 40 años más en el desierto para ver si tienen la posibilidad
de llegar los hijos a la tierra prometida. Seguiré siendo tu Dios, le dice, para preservarte y proveerte allí. Y después de ese tiempo, para llevarte a Canaán. Qué maravilla, hermano. ¿Cómo no alabar y bendecir a este Dios maravilloso, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros? Pero el pueblo de Israel no lo entendía, hermano. El pueblo de Israel estaba ciego. Ellos solo querían poder. Todos querían reemplazar a Moisés. Todos querían ser superiores a Moisés. Y cuando llegaron a la tierra de Canaán, querían que Dios les tuviera todo listo, ni siquiera hacer el más mínimo esfuerzo por conquistar la tierra. Hermano, con esto damos término a la segunda parte de este capítulo. Y si hay alguien que quiera comentar algo, el micrófono está abierto.